¿Sabías que tu fecha de nacimiento podría tener un impacto directo en tu prosperidad y éxito financiero? Es fascinante pensar que algo tan simple como el día en que nacimos puede estar alineado con energías cósmicas que influyen en nuestras vidas de manera profunda y significativa. Imagina por un momento que el día de tu nacimiento está marcado por fuerzas universales que guían tu destino. Pero, ¿es esto solo una creencia o hay algo más detrás de esta afirmación? Hoy, en este video, exploraremos cómo ciertas fechas, basadas en antiguas enseñanzas y filosofías, pueden tener un vínculo sorprendente con nuestra abundancia y prosperidad. Y más importante aún, descubriremos por qué la verdadera riqueza no solo depende de cuándo naciste, sino de cómo alineas tu mente y tus acciones con las fuerzas que te rodean. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal para no perderte más contenido que puede cambiar tu vida, y darle un like a este video si lo que estás a punto de descubrir te resuena profundamente. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje fascinante hacia el entendimiento de las energías cósmicas, cómo éstas influencian nuestra existencia y cómo puedes usar esta sabiduría ancestral para crear una vida llena de abundancia. Vamos allá. A lo largo de la historia, las culturas de todo el mundo han creído que ciertos momentos del año tienen una fuerza especial. Algunas de estas fechas se asocian con la fortuna, el éxito, la abundancia y, en general, con la llegada de la prosperidad. Se dice que estas fechas tienen una alineación cósmica única que facilita el flujo de energía positiva y, por ende, la llegada de riquezas y prosperidad. Este tipo de creencias están profundamente arraigadas en diversas tradiciones, desde la astrología hasta la numerología, e incluso algunas religiones. La astrología, por ejemplo, se basa en la idea de que las posiciones de los planetas y las estrellas en el momento de tu nacimiento influyen en tu personalidad, destino y, por supuesto, en tu vida financiera. Pero, ¿realmente existe esta conexión entre las fechas y la abundancia? ¿Es posible que nuestro destino financiero esté influenciado por el día que nacemos? A través de la astrología, por ejemplo, se nos enseña que cada signo zodiacal tiene ciertas cualidades y vibraciones que afectan nuestra vida. Cada signo zodiacal, desde los signos de fuego como Aries hasta los signos de tierra como Tauro, tiene su propio papel en el cosmos. Se cree que cuando nacemos bajo ciertas constelaciones, estamos más predispuestos a recibir oportunidades de riqueza y éxito. Sin embargo, la astrología no es el único sistema que se refiere a estas influencias cósmicas. La numerología, que estudia la relación entre los números y las energías del universo, también apunta a que ciertas fechas y números tienen una energía especial que puede predisponer a las personas a la prosperidad. La fecha de nacimiento, por ejemplo, puede revelar patrones de energía que se alinean con el éxito material. Para los numerólogos, cada número tiene una vibración única, y tu fecha de nacimiento está directamente vinculada a los números que te guían a lo largo de tu vida. Dependiendo de tu fecha de nacimiento, puedes encontrar que ciertos números se repiten en tu vida, y esos números pueden ofrecerte pistas sobre cómo mejorar tu situación financiera. De igual manera, la fecha de nacimiento también puede ser estudiada a través de las tradiciones chinas, particularmente con la teoría del Feng Shui y la astrología china. Los chinos creen que la combinación de los 5 elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, en las fechas de nacimiento, puede tener un profundo impacto en nuestra suerte financiera y vital. Según el Feng Shui, una persona puede aprovechar las energías de la tierra o las estrellas para mejorar su bienestar y prosperidad, alineándose con el flujo de la energía universal. Sin embargo, aunque estas creencias pueden parecer mágicas o incluso místicas, es importante recordar que la verdadera riqueza no siempre depende de estas alineaciones cósmicas. Si bien algunas personas creen que las fechas auspiciosas pueden abrir puertas a la prosperidad, lo que realmente importa son las decisiones que tomamos día a día. A lo largo de la vida, uno de los mayores desafíos es la acción consciente. Es decir,
tomar decisiones intencionales basadas en la sabiduría adquirida y no esperar que las cosas sucedan sin más. De nada sirve conocer las fechas que supuestamente nos traerán fortuna si no estamos dispuestos a actuar con diligencia, perseverancia y sabiduría. Las personas más exitosas no son las que esperan la estrella del destino para brillar, sino aquellas que continuamente toman decisiones informadas y actúan con propósito. La verdadera riqueza, como veremos, brota de la acción consciente, de la toma de decisiones diarias que estén alineadas con nuestras metas a largo plazo. El éxito no es solo cuestión de esperar el momento adecuado, sino de hacer que el momento adecuado suceda mediante acciones estratégicas. Y en este contexto, es fundamental entender que la verdadera abundancia no es solo algo externo que recibimos del universo, sino algo que creamos internamente. El universo, en cierto modo, responde a lo que nosotros proyectamos. Si creemos que merecemos lo mejor y actuamos con ese entendimiento, el universo tiende a corresponder a nuestras vibraciones. Es aquí donde entra en juego una de las claves fundamentales para una vida rica no solo financieramente, sino en todos los aspectos: la mentalidad de abundancia. Esta mentalidad no se trata solo de pensar en positivo, sino de creer profundamente en nuestra capacidad para generar abundancia a través de nuestras acciones, nuestra mentalidad y nuestros valores. Si creemos que merecemos lo mejor, el universo comenzará a reflejar ese sentimiento de merecimiento. La verdadera prosperidad proviene de dentro. Desde una perspectiva budista, se nos enseña que el éxito no es algo que se busca fuera de uno mismo, sino algo que surge del cultivo interno de la paz, la gratitud y la generosidad. El Buda nos habló constantemente sobre la importancia del camino medio, un camino de equilibrio y autocontrol, y es en este equilibrio donde encontramos la verdadera riqueza. La riqueza que no está sujeta a las fluctuaciones externas, sino que es duradera y estable, porque proviene del equilibrio interno. La meditación, por ejemplo, es una de las herramientas más poderosas para alinear nuestra mente y cuerpo con el flujo de energía universal. A través de la práctica diaria de la meditación, podemos conectarnos más profundamente con nosotros mismos, encontrar paz interior y desbloquear nuestro potencial ilimitado. Esta claridad mental y emocional nos permite tomar decisiones sabias, actuar con propósito y, finalmente, atraer la prosperidad en nuestras vidas. La visualización, otra práctica popular que se encuentra en la tradición budista, también es una herramienta poderosa que podemos usar para alinearnos con nuestras metas de abundancia. Al visualizar lo que deseamos, no solo creamos una imagen mental de nuestro futuro ideal, sino que también preparamos nuestra mente para reconocer y actuar en las oportunidades que se presentan. Es una técnica que prepara nuestro cerebro y nuestro corazón para recibir lo que hemos proyectado en nuestra mente. Sin embargo, es crucial que recordemos que la visualización por sí sola no es suficiente. Como enseñó el Buda, es a través de la acción sabia que alcanzamos la verdadera paz y satisfacción. La visualización es el primer paso, pero sin la acción concreta para respaldarla, nada ocurrirá. La visualización sin acción es solo un sueño. La acción debe seguir a la visión. Debemos tomar decisiones inteligentes y trabajar incansablemente hacia nuestros objetivos. Integrar la sabiduría budista con los principios de prosperidad moderna puede ser una clave poderosa para lograr el éxito. Un principio fundamental del budismo que debe ser adoptado en el ámbito financiero es el mindfulness, o la atención plena. La práctica del mindfulness nos invita a estar presentes en cada momento, sin dejar que nuestras emociones o pensamientos nos desvíen de nuestros objetivos. Esto implica estar completamente presentes en el momento, sin distracciones, lo que nos permite tomar decisiones más sabias y conscientes en todas las áreas de nuestra vida. Este principio de mindfulness también tiene un impacto directo en nuestras finanzas. Si somos conscientes de cada gasto, cada inversión y cada decisión que tomamos, podemos asegurarnos de que estamos alineados con nuestras metas a largo plazo. Practicar la atención plena
nos permite observar nuestras reacciones emocionales ante el dinero y trabajar para no dejarnos llevar por el miedo o la codicia. En paralelo, uno de los principios clave del budismo que se aplica a nuestra vida financiera es el desapego. El desapego no significa renunciar a la prosperidad ni a las riquezas materiales, sino mantener una relación equilibrada con ellas. El Buda nos enseña que el apego a las riquezas materiales puede conducir al sufrimiento. Este sufrimiento proviene de la ansiedad constante por obtener más o el miedo a perder lo que tenemos. El desapego, en cambio, significa no permitir que el dinero o las posesiones controlen nuestras vidas. Es un equilibrio entre disfrutar de las riquezas que la vida nos ofrece y no dejar que éstas definan quiénes somos. A lo largo de nuestra vida, es fundamental tomar decisiones inteligentes respecto al dinero. El desapego nos permite disfrutar de la prosperidad sin caer en la trampa de la acumulación insostenible. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero el deseo constante por ellas puede alejarnos de lo que realmente importa, nuestra paz interior y nuestra generosidad. En este contexto, la acción consciente se convierte en un pilar central para alcanzar el éxito. No basta con saber qué hacer o visualizar lo que queremos, necesitamos actuar con determinación y propósito. Esto implica establecer metas claras, crear un plan de acción y mantenernos firmes en la ejecución de ese plan. La disciplina y la perseverancia son fundamentales en el camino hacia la riqueza. Las oportunidades no son algo que caen del cielo sin más. Debemos ser diligentes, tener la voluntad de aprender y saber cuándo tomar acción. El camino hacia la abundancia también es un camino de autoconocimiento. En cuanto más nos alineamos con nuestras verdaderas pasiones, talentos y valores, más fácil es encontrar oportunidades que resuenen con nuestro propósito de vida. Esto no es solo sobre dinero, sino sobre encontrar satisfacción y sentido en lo que hacemos. La abundancia no es solo una cuestión de suerte o coincidencia, sino el resultado de nuestras elecciones sabias, alineadas con nuestro propósito. Es fundamental comprender que la abundancia no se refiere únicamente al dinero. Una vida de abundancia se extiende a todos los aspectos: salud, relaciones, creatividad y bienestar emocional. En este sentido, cuando buscamos prosperidad, no solo estamos buscando dinero, sino también una vida rica en significado, propósito y satisfacción. Esto es lo que realmente diferencia una vida que tiene sentido de una vida que simplemente persigue el dinero sin comprender lo que realmente importa. La generosidad es otro concepto clave a considerar. En muchas tradiciones espirituales, se cree que el acto de dar es una forma poderosa de atraer abundancia. Sin embargo, este acto de dar debe ser equilibrado y sabio. Dar no significa simplemente entregar bienes materiales, sino compartir lo que tenemos de manera generosa, ya sea tiempo, amor, energía o compasión. El generoso corazón es el que siembra las semillas para una vida verdaderamente abundante. En conclusión, si bien las fechas de nacimiento y las alineaciones cósmicas pueden darnos pistas interesantes sobre nuestra prosperidad, lo que realmente importa es cómo elegimos vivir. La verdadera riqueza proviene de nuestra mentalidad de abundancia, de nuestra capacidad para tomar decisiones sabias, de nuestro desapego a lo material y de nuestra generosidad. Es a través de la acción consciente, la meditación, la visualización y la disciplina que podemos crear la vida que realmente deseamos. Si este video te ha inspirado y deseas aprender más sobre cómo aplicar estos principios en tu vida para atraer prosperidad, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario con tus pensamientos. Recuerda que la verdadera riqueza comienza desde dentro. Con las herramientas adecuadas y la mentalidad correcta, puedes tomar el control de tu destino y crear una vida llena de abundancia y bienestar. Gracias por acompañarnos en este viaje.